Uy, y bueno, ya estamos en la tarea 4. Recuerden que estamos haciendo los ejercicios pares. Ujú. El primer ejercicio, bueno, llevamos aquí en el ejercicio 10. Entonces, en el ejercicio 10, dice sea f un campo y f de x un polinomio en el f de x. Ajá, un polinomio de grado n mayor o igual que 1 y consideremos el cociente, ¿no? De f sobre el generado por f de x. Demuestre que para cada g en x, bueno, para cada elemento aquí, existe un único polinomio g' de grado n-1, tal que la clase de g de x es igual a g' de a la a g' de x. Bueno, las clases son iguales. Y deduce que del hecho anterior que este es equivalente a que 1, la clase de x, así hasta la clase de x a la n-1 sea una base para el espacio vectorial f de x sobre el generado por f de x. Bueno, entonces, pues solo hay que verificar esta condición, que para cualquier g de x existe otro polinomio de grado a lo más n-1, ¿no? Tal que sus clases son iguales. Entonces vamos a considerar un polinomio g de x en este cociente y bueno, f es un campo, ¿no? Entonces de teoremas anteriores, por ser un campo, el anillo de polinomios es un dominio euclidiano y tenemos el algoritmo parecido al algoritmo de Euclides, ¿no? Bueno, más bien la función evaluación, ¿no? Para cualquier elemento, para cualesquiera dos, existen su cociente y su residuo. Entonces vamos a tomar el polinomio g de x y f de x. Entonces existen q y r de x en f de x tales que ocurre esta igualdad. Tal que g es igual a f por q más g'. ¿Ok? Y entonces, bueno, tal que este de aquí, r de x en realidad es, aquí lo estoy denotando como g de x. Este es r de x. Ajá. Y bueno, el residuo cumple dos cosas. Bueno, solo pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que el residuo g' de x sea 0 o que g' de x sea menor que en este caso, nuestra evaluación menor que este de aquí, ¿no? Que nuestra evaluación aquí estamos tomándola como el grado. Menor que el grado de este, menor o igual que el grado de este. El grado de f es n. Entonces el grado de g' de x es menor o igual que n-1. Y bueno, después lo que podemos hacer de esta igualdad es tomar las clases. Entonces la clase de g es igual a la clase de f por g más la clase de g'. Y bueno, por supuesto que este es 0. Esto es 0 ya en este cociente, bueno, en este cociente. Y nos queda que la clase de g' es igual a la clase de g de g de g. La clase de g y g' son iguales. Y bueno, con eso era lo que nos pedía, ¿no? Y bueno, para ver que eso es equivalente al hecho de que esto sea una base, pues solo basta notar que al hacer esta división, en realidad los residuos, si no son 0, a lo más aquí podemos tener polinomios de grado n-1. Ya que si ya que ocurre esta condición, ¿no? El grado de g' de x es menor o igual que n-1. Y al tomar clases, pues esta otra parte siempre se hace 0 al multiplicar por f de x. Entonces cualquier elemento que tengamos aquí en el cociente, o sea, si yo tomo g' de x en el cociente de f de x
módulo el generado por f de x, siempre podemos hacer esta construcción y al final nos queda que ese polinomio, la clase de ese polinomio, justo es un polinomio de grado n-1, lo cual se debe de ver de esta forma. Entonces, cualquier polinomio en ese cociente es de esta forma. Y eso va a mostrar fácilmente que el conjunto 1, la clase de X, así hasta la clase de X n-1, va a formar una base para ese espacio vectorial. Para los detalles, pues otra vez pueden ver la proposición 429 de la clase 25. Ahí justo se prueba que, bueno, es el análogo, ahí se prueba que f módulo unirreducible, bueno, f de x módulo unirreducible posee justo esta es una base. Y bueno, vamos con el ejercicio 12. El ejercicio 12 se lo dice, construye un campo con 9 elementos y la sugerencia es que se exhiba como un cociente como los de antes, ¿no? F de x módulo un polinomio aquí, pues que va a ser irreducible. Entonces, para eso vamos a considerar primero un anillo de polinomios. Entonces, consideramos el campo Z3. Z3 solo hay pues 3 elementos. Vamos a construir en realidad una extensión de ese campo. No le voy a poner a veces olvido poner las clases, bueno, la barrita arriba. Y bueno, gracias a que Z3 es un campo, entonces va a ser el anillo de polinomios se vuelve ¿cómo se llama? Un dominio euclidiano y luego un dominio de ideales principales. Eso ya estamos aplicando varios resultados, ¿no? Ahí. Entonces vamos a ver que el polinomio h de x igual a x cuadrada más la clase del 1 es irreducible en Z3. Y lo único que hacemos es hacer las evaluaciones en los elementos del campo. Entonces, h de 0 nos da la clase del 1, h de 1 nos da la clase del 2 y h de 2 nos da aquí 4, nos da 5, que eso es congruente con 2, ¿no? También, entonces, no, ese polinomio no tiene raíces en Z3. Y eso prueba que es irreducible. Y como es irreducible, entonces el ideal generado por ese polinomio es maximal en Z3 de X. Y bueno, entonces el cociente de Z3 de X sobre ese ideal va a ser un campo. Y bueno, en la proposición otra vez 429 obtenemos que vamos a obtener una base para ese espacio vectorial. Que justo la base está dada por 1, alfa, que se define como x más el generado por h de x. Eso va a ser una base para este espacio vectorial. Y bueno, eso quiere decir que cualquier elemento de este espacio vectorial, bueno, es un campo, pero también tiene estructura de Z3 espacio vectorial. De hecho, es una extensión, o sea, esta proposición también nos dice que eso es una extensión del campo Z3. Este es un campo, pero también tiene estructura de espacio vectorial. Y bueno, cualquier elemento de ese campo o ese espacio vectorial, como lo quieran ver, pues tiene que ser combinación lineal de los elementos de la base, ¿no? Gamma 0 por 1 más gamma 1 por alfa. Y bueno, con gamma 0, bueno, gamma i tiene que estar en Z3, entonces solo aquí gamma 0 y gamma 1 solo tienen los 3 posibles valores, ¿no? La clase del 0, la clase del 1 o la clase del 2. Y bueno, si etiquetamos todos los elementos, pues son el 0, el 1, el 2, alfa, 1 más alfa, 2 más alfa, 2 alfa, 1 más 2 alfa y 2 más 2 alfa. Y entonces esos son todos los elementos de este espacio vectorial o campo, también es un campo.
Y ya con eso hemos construido un campo de 9 elementos. Ajá, en general, pues así se construyen campos que de elementos, bueno, de un campo finito. Si les pidieran a algunos, no sé, un campo de 27 elementos, tal vez. O sea, es importante el papel que juega aquí el grado del polinomio, ¿no? El grado nos va a decir, si se dan cuenta, el grado juega mucho en el número de coeficientes, o al menos la cardinalidad que va a tener la base. Entonces, para un campo de 27 elementos, necesitaríamos un polinomio irreducible de grado 3 en Z3. Y bueno, el ejercicio 14 es también muy parecido. Por ejemplo, aquí en el ejercicio, en el inciso A nos dice, demuestra que Z11 sobre X, bueno, Z11 de X sobre X cuadrada más 1 es un campo con 121 elementos. Y encuentra el isomorfismo de campos de Z11, bueno, la extensión de Z11 con Z y de la extensión de Z11 con Z', donde Z y Z' son las raíces de X cuadrada más 1. Entonces, para el inciso A, demostrar que ese es un campo, pues otra vez hay que ver que este ideal es maximal. Lo que quiere decir, o es equivalente a que veamos que, que es un polinomio irreducible. Entonces, en el inciso A solo verificamos que f de x igual a x cuadrada más 1 es irreducible en Z11. Hacemos todas las evaluaciones, ¿sí? Y en ningún momento nos da la clase del 0. Entonces ese es un polinomio irreducible y por lo tanto el cociente va a formar un campo. Y otra vez por el teorema, bueno, por la proposición 429, podemos tener obtenemos una base de este espacio vectorial. Y nuevamente aquí el grado del polinomio es 2, entonces la base solo tiene 2 elementos, 1 y alfa. Y como hace un momento, pues cualquier elemento de este espacio vectorial es una combinación de elementos de la base, ¿no? Gamma 0 por 1 más gamma 1 por alfa, con gamma i ahora en Z11. O sea, cada gamma 0 y gamma 1 puede tener 11 valores distintos. Y si uno hace las cuentas, pues en realidad aquí sería 11 por 11, ¿no? Que son 121 elementos. Y pues finalmente vamos a definir el isomorfismo de campos θ, que vaya de Z11. O sea, pues nada más sabemos que si Z es raíz de x cuadrada más 1, o Z' sería algo así como Z conjugado, ¿no? Pensándolo en términos de números reales. Entonces el isomorfismo en realidad va a estar dado a través de las bases. Recuerden que justo en la proposición también, en la 429, se prueba que este elemento de aquí, alfa, x más aquí el generado por x cuadrada más 1 resulta ser una raíz del polinomio x cuadrada más 1, ¿no? O sea, justo la extensión desde Z11 le estamos metiendo una raíz, como quien dice, a la fuerza, ¿no? Entonces, esta alfa es lo mismo que la z que ahí denotan. O sea, z es lo mismo que alfa, que justo es x más x cuadrada más 1. O sea, eso se prueba en la proposición 429, que eso es una raíz del polinomio x cuadrada más 1. Y bueno, entonces
basta definir el isomorfismo de campos en términos de la base. Por eso basta decir a dónde mando teta de 1, que eso me va a decir a dónde mando cada elemento del campo Z11. Y el otro elemento, que es la de la raíz, que no pertenece al campo. Entonces, teta de Z va a ser Z'. Y bueno, en general el homomorfismo pues está dado por teta de gamma de 0 por 1 más gamma 1 por Z, pues va a ser gamma 0 de 1 más gamma 1 por Z'. Y bueno, es fácil verificar que eso va a ser un homomorfismo de campos, utilizando el hecho de que ambas son raíces, ¿no? Que Z cuadrada más 1 es igual a 0 y que Z' al cuadrado más 1 es igual a 0. Esas se utilizan cuando uno quiere verificar que el producto de dos elementos, o sea, digamos W por W' es igual a gamma de W por gamma de W'. Con W y W' elementos de esta forma. Ahí se va a usar esta parte. Y bueno, por supuesto, teta no es un morfismo cero, ¿no? No estamos enviando todo a cero. Entonces es un homomorfismo que va de un campo en otro campo. Ya de ejercicios anteriores, si un morfismo empieza en un morfismo no cero, comienza con un campo, el kernel es, nada más para recordar, el kernel es un ideal del dominio. Y los únicos ideales de un campo es todo o el cero. Pero como no es el morfismo cero o el homomorfismo cero, entonces el kernel es el cero. Entonces es un morfismo inyectivo y bueno, claramente también es suprayectivo, por lo tanto un isomorfismo. Y eso ya demuestra que teta es un isomorfismo de campos. Entonces, en el ejercicio 16 dice, demuestra que para todo f de x, un polinomio en q de x, tiene una única factorización como f de x igual a cf por f estrellita de x con c de f en un racional positivo y f estrellita de x primitivo, ¿no? A este usualmente le llaman el contenido del polinomio. Y solo para recordar que es que un polinomio sea primitivo, entonces un polinomio en f de x es primitivo si el máximo común divisor de todos los coeficientes es 1. Y bueno, pues ahí justo en el mismo ejercicio nos dan una sugerencia. Entonces, pues sea f de x, vamos a tomar un polinomio en q de x, los coeficientes están en q, entonces es un polinomio de grado n, se ve de esta forma, y consideramos la suma de todos los monomios que aparecen en f de x. O sea, f de x es a0 sobre bb0 más an sobre bn x a la n. Entonces lo que hago es meter a todos sobre un mismo denominador, que es el producto de todos los BI, B0, B1 hasta BN, la suma como de fracciones. Y aquí queda, en el primero queda A0 por B, o sea, B1, así hasta BN, ¿no? Omitimos el B0. En el segundo término omitimos el B1 y así hasta hasta el coeficiente de grado n, ¿no? Que omitimos b sub n. Ok, entonces, bueno, ya está ahí, es el mismo polinomio. Y lo que nos dice, ahí vamos a definir a b mayúscula como el producto de los bi's. Y nuevamente reescribimos a f de x con ayuda de esa b. Entonces b es lo mismo que aparece aquí abajo, este es b. Y este de aquí, este producto, si se dan cuenta, es otra vez b, pero no contiene a b0, ¿no? Como no contiene a b0, entonces es b sobre b0. Este producto también es el producto de todos, es b, quitándole b1. Y este también es b, quitándole b, el término b sub n.
Ajá, entonces estoy reescribiendo otra vez el polinomio. Y bueno, vamos a considerar también D como el máximo común divisor de los que aparecen aquí. O sea, todos esos son, recuerden, B entre B0 es esto, ¿no? No hay, eso al final de cuentas es un número entero, por eso tiene sentido considerar el máximo común divisor. Todos estos son números enteros. Y bueno, lo que sabemos de considerar el máximo común divisor D es que ese D divide a y B sobre BI para cada I. Ajá, entonces, cada A y B entre BI va a ser igual a D por QI. Y bueno, de álgebra superior, no sé si recuerdan, si, si consideramos la división de los AI por B entre BI sobre su máximo común divisor, eso los vuelve primos relativos. O sea, al dividir cada uno entre el máximo común divisor, que en realidad nos van a quedar los Q0, Q1, bueno, los QI, perdón, Q1, Q0, Q1, así hasta QN. Y bueno, ya con todo esto, vamos a volver a reescribir a f de x. Ya teníamos hasta aquí que f de x es igual a esta parte de acá. Ajá. Y ahora lo que hacemos es sustituir cada uno de estos cocientes por la división con el máximo común divisor. Ajá, entonces nos queda d por q0 más d q1x, así hasta dq sub n x a la n. Ajá, de ahí podemos factorizar fácilmente el máximo común divisor de, ajá, y dejar estos de aquí, ajá, como coeficientes a los QI, y ya obtenemos que el contenido de F va a ser de el máximo común divisor de los que, bueno, de los que ya dijimos ahí, entre B y el polinomio primitivo, pues es el que forman los QI. Ajá, no es complicado esto, pero sí hay que detenerse a leerlo un poco más detalladamente. Y bueno, por supuesto, los QI ya son primos relativos, ¿no? Los hicimos así por construcción. Y entonces cualquier polinomio en Q de X se puede factorizar como un, un, un racional por un polinomio primitivo. Eso va a ser importante para lo de, bueno, ahí para lo del lema de Gauss y después otra aplicación en campos. Entonces, bueno, eso sería lo de la ayudantía de hoy, salvo que tengan alguna duda.